Hola, ¿qué tal mis rolleros? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y el día de hoy continuamos con el curso de electrónica básica desde cero. Vamos a platicar un poquito más acerca de la corriente. Ya hemos hablado de la corriente en el primer video, hablamos y definimos lo que era la corriente. Y quedamos que la corriente era el flujo de electrones a través de un conductor, o sea, un flujo. Acuérdense que hicimos el ejemplo de la tubería de agua que va fluyendo, el voltaje, la resistencia y todo eso. Pero vamos a enfocarnos más en la corriente. La corriente, muchachos, tiene una clasificación. Se divide en dos. Se divide en alterna y en directa. ¿Cuál es la diferencia? Ok, es muy sencillo. Es la forma en la que las corrientes se mueven. Vamos a definirlo un poquito más sencillo. Si alguna vez has usado una batería, una pila para conectar a tu control remoto, si has usado el cargador de tu teléfono, bueno, déjame decirte, mi hermano, que has interactuado con la corriente directa, ya que la corriente directa se encuentra en esos dispositivos, en las baterías, en los cargadores de los teléfonos, pilas, y la corriente alterna la podemos encontrar en nuestros contactos eléctricos que están en nuestras casas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es muy sencillo, muchachos, es la forma en la que la corriente se mueve. ¿Cómo está eso? Muy sencillo. Vamos a empezar a definir la directa. Vamos a dibujar una pequeña batería, una pequeña pila. Vamos a dibujarla. Y las pilas tienen un polo positivo y un polo negativo. ¿Sí? Esa es una de las principales características de la corriente directa. Tiene una polaridad y la polaridad debe respetarse. Sí, debe respetarse totalmente, ya que si no respetas la polaridad de la corriente directa, una de dos, o puedes quemar algún circuito o simplemente no te va a funcionar. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué mencioné que la corriente se clasifica por la forma en la que se mueve? Es muy sencillo, la corriente directa fluye de un polo a otro. La forma correcta, muchachos, es que fluye de negativo a positivo. Van a encontrar libros, van a encontrar artículos que les van a decir que la corriente fluye de positivo a negativo. Y también es correcto. Pero si nos ponemos estrictos, recordemos que la definición de corriente es el flujo de electrones. Y los electrones, hablando un poquito de química, son negativos. Entonces lo que se mueve es el negativo, no el positivo. Pero las dos formas es matemáticamente correcta. Así que si alguien te dice, no, fluye positivo o negativo, y otro te dice, no, de negativo a positivo, es lo mismo. Pero si nos ponemos estrictos, es de negativo a positivo. Se mueve en un solo sentido, o sea, de un polo a otro. En cambio, la alterna funciona de una forma muy, muy diferente. Vamos a dibujar. ¡Ay! ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! ¡Ay! Casi se cae esta cosa. Ok, vamos a continuar. Vamos a dibujar el contacto eléctrico que teníamos hace rato. Algo así. Ese tipo de contacto lo vamos a encontrar siempre en nuestros hogares. ¿Sí? Porque es lo que nos brinda nuestra Comisión Federal. Pero esta tiene una peculiaridad. Esta va alternando el signo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un positivo y un negativo. ¿Sí? Pero conforme va transcurriendo el tiempo, esta se vuelve positiva y esta, la que era positiva, se convierte en negativa. Y después esta vuelve a ser positiva y esta vuelve a ser negativa, esta vuelve a ser positiva. ¿Sí? Y así ese movimiento, esa alterno, o sea, va alternando el signo, por eso se le llama de esa forma, se hace en una frecuencia, ¿sí? Va alternando su signo, va cambiando positivo, luego positivo, negativo, positivo, así se va. Y eso va a depender de en qué país estés o en qué parte del mundo estés. Por ejemplo, aquí en México, nuestra Comisión Federal nos brinda una corriente un voltaje, perdón, nos brinda una toma corriente de 120 voltios a 60 Hz. ¿Sí? Eso quiere decir que ese movimiento de positivo a negativo y luego que se va cambiando el signo se hace 60 veces por segundo.
lo cual es algo muy muy rápido, algo que no podemos ver, que no podemos ni siquiera a veces presenciar a simple vista, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. La corriente directa se mueve de un polo a otro, fluyendo de negativo a positivo, y la corriente alterna va alternando su signo, se va moviendo. Esto es, para ver el movimiento sería muy sencillo. Entonces aquí vimos que se mueve de negativo a positivo. Entonces aquí, si pondríamos un cablecito aquí, veríamos los electrones fluir así hacia acá, hacia la derecha, y de repente de la nada se detienen y luego empiezan a fluir hacia el otro lado. Están así y así, así y así, se va moviendo en este sentido, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos esos movimientos, podemos decir que la alterna, si lo graficamos en un cuadrante así, se vería de esta forma, ¿sí? Porque yo les dije que se mueve así. Vean, Ivano, se mueve así. Va hacia allá y hacia acá, hacia allá y hacia acá. Entonces podemos ver que se mueve en este sentido. Y tendríamos una positiva y una negativa. ¿Sí? Este es un tipo de onda senoidal, grábenselo bien. Esto es una onda senoidal. Es la forma en la que, es la frecuencia, es la forma de onda que nos llega a nuestra casa, en ese sentido. Y la corriente directa, si nosotros la graficamos, como lo hicimos hace rato, si nosotros graficamos, nos podemos dar cuenta que la corriente directa solamente fluye así. O sea, fluye en un sentido, se mantiene. Entonces nuestra señal de corriente directa quedaría así. ¿Sí? Esta se mueve así, va cambiando de signo, positivo a negativo, y esta se mantiene. Entonces esa es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. Vamos a poner un ejemplo muy cotidiano para entender muy bien el concepto. Quedamos que la corriente alterna la encontramos en los contactos eléctricos de nuestro hogar, ¿sí? Pero esa corriente alterna, muchachos, déjenme decirles que no funciona para los aparatos electrónicos. Las antenas de alta tensión llegan, nos proporcionan el voltaje a nuestro hogar, pero eso no nos sirve para conectar componentes, aparatos electrónicos como pantallas, teléfonos, hornos de microondas, computadoras. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque los aparatos eléctricos funcionan en directa, con corriente directa, con corriente continua, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer un cambio, hay que hacer una transformación de alterna a directa para poder hacer que los aparatos funcionen de manera correcta. Un ejemplo muy común es cuando cargamos el teléfono. Nosotros tenemos nuestro contacto de nuestro hogar y quedamos que los contactos tenían corriente alterna. Y yo quiero cargar mi teléfono. Entonces yo necesito pasar de alterna a directa. Entonces siempre que compramos un teléfono nos viene un cuadrito como este. Este cuadrito nosotros lo conectamos aquí, ¿sí? Y conectamos nuestro cablecito. Y ya, ponemos a cargar nuestro teléfono. Ese es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque aquí en el contacto llega corriente alterna. Y dentro de este cuadrito hay un circuito que convierte la corriente alterna en directa, ¿sí? Entonces a nuestro teléfono ya le llega corriente directa. Entonces espero que haya entendido el concepto. Es algo que debemos comprender. A veces muchos electrónicos están muy avanzados y aún no entienden la diferencia. Sí, la única diferencia es la forma en que se mueven. La alterna se mueve de esta forma porque va alternando su signo dependiendo de la frecuencia. Y la directa simplemente fluye de un polo a otro y se mantiene en un cuadrante. No cambia como en ese sentido. Bueno, muchachos, espero que les haya servido demasiado este video. No olviden suscribirse, darle like si les pareció interesante. No olviden comentar qué temática les gustaría seguir aprendiendo. Y recuerden, muchachos, este canal es Sin Tanto Rollo. Chao, chao.